tema, ¿no? Aquí hay implicaciones importantes para nuestra fe. En primer lugar, Dios se ha revelado a través de la palabra, y no tengamos miedo de decirlo. ¿Es que Dios puede hablar con palabras? ¿Dios puede hablar con palabras? Claro que Dios puede hablar con palabras. A veces se insiste de una manera desequilibrada en que Dios es incognoscible. Claro que Dios está por encima totalmente de nuestra comprensión. Nosotros no podemos meter a Dios en nuestro concepto. Todos recordamos esa historia de San Agustín y el agujero de la playa, ¿no? Nos acordamos de ella. Y es verdad. O sea, yo no puedo meterle a Dios en mi cabecita. Eso es verdad. Dios siempre estará por encima de mis conceptos, estará por encima de mi comprensión. Dios es inefable. Pero aunque Dios sea inefable, Él tiene la capacidad de hablar con palabras humanas. Yo no tendré la capacidad de meter a Dios en mis conceptos, pero Él sí tiene la capacidad de expresarse en nuestros términos. Él se ha hecho interlocutor nuestro, ¿no? Es cierto que el lenguaje humano es limitado, parcial, pero no se debe de olvidar que las palabras y las obras de Jesús tienen como fuente personal, como fuente, la persona divina del Verbo encarnado, que ha utilizado el lenguaje humano para hablar con nosotros. Por lo tanto, las palabras que Jesús ha utilizado, son palabras adecuadas para que nosotros hablemos de Dios. Las palabras nuestras pueden hablar de Dios, algo que está tan por encima de nosotros, es que Dios es el que ha venido a nosotros. Nosotros no podemos llegar hasta Él, es Él el que ha venido a nosotros. Y sus palabras son adecuadas para que nosotros hablemos de Dios. Segundo lugar, segunda precisión importante. La revelación no podemos entenderla desde el punto de vista inmanente, sino trascendente. A ver si explico esto, que creo que es importante. Cuando los obispos españoles sacaron aquel documento, lo sacaron, entre otras cosas, porque había algunos teólogos que explicaban la revelación de la siguiente manera. Decían, la revelación no es que Dios, desde lo alto, le haya comunicado al hombre un mensaje divino, sino la revelación es, decían estos teólogos, es como que lo comparaban con lo que Sócrates decía que era la mayéutica de Sócrates. ¿Qué decía Sócrates que era la mayéutica? La mayéutica es el oficio de la comadrona, que ayuda a sacar al niño que está dentro de la madre. El niño, la comadrona no lo mete en la madre, no, el niño ya estaba en la madre y lo que hace es sacarlo fuera. Pues entonces, dicen estos teólogos, la revelación no es que Dios te diga algo de lo alto, sino que la verdad está dentro de ti. Entonces la revelación consiste en sacarte la verdad que está dentro de ti. Pero la verdad está en el hombre, no viene de Dios. Claro, y los obispos españoles le dicen a estos teólogos, no. Eso no es aceptable. No es aceptable. La verdad de Dios es trascendente. Viene de lo alto. Eso de que la verdad está en ti y la revelación consiste en darte cuenta de lo que tú tienes dentro de ti, a ver, eso es reducir lo divino a lo humano. Es reducir lo trascendente a lo inmanente. Es, de alguna manera, vaciar de contenido la revelación. Es como si tú eres Dios y entonces consiste en que tú conozcas. Claro, eso fue un enfrentamiento importante, diciendo eso no es aceptable desde el concepto cristiano de revelación. La revelación es trascendente, es ejemplo de la filosofía. Además, Sócrates en todo caso lo decía como el ejemplo del filósofo, no del teólogo. Bueno, y un filósofo, será correcto que diga que el filósofo saca la sabiduría que está en el corazón del hombre. Un filósofo sí, pero un teólogo habla de las cosas de Dios. Y Dios es trascendente. Luego no podemos decir que la revelación consiste en descubrir la verdad que está dentro de ti. No, Dios Dios trasciende al hombre.
como os podéis imaginar, es un tema que entenderlo correctamente es importante, porque de lo contrario podemos estar diciendo lo mismo sin creer en lo mismo. Decir que yo creo en la revelación soy yo que me estoy autodescubriendo. Hombre, a ver, mire usted, entonces la Biblia, claro, ¿la Biblia para qué necesita? No, la Biblia la necesito para descubrirme a mí mismo. Pero entonces la Biblia es usted, no es la palabra que viene de lo alto. Bueno. Otro tema ligado a esto también, ¿no? que estaba inmerso en ese mismo documento. Si Dios se ha revelado y ha tenido la misericordia de venir a hablar con nosotros, ha utilizado un camino concreto para revelarse. ¿Y cuál ha sido el camino ese concreto para revelarse? Pues ha elegido al pueblo de Israel como el pueblo elegido para que a través de él llegue la revelación a todas las culturas y los pueblos. Dios podía haber cogido otro camino, vamos a ser claros. Dios es libérrimo y podía haberlo hecho de otra manera. Pero lo hizo a través de ese pueblo elegido, camino de revelación para todos los pueblos. Sin embargo, desde esta perspectiva de revelación, de la que hemos hablado ahora, como ustedes se imaginan, si la verdad está dentro de mí, no hace falta que el pueblo de Israel no tiene nada distinto que no tenga yo. Claro, Entonces, ¿qué es lo que vienen a decir desde este error de comprensión de la revelación? Bueno, pues que la revelación no ha tenido lugar únicamente desde el pueblo de Israel, que todas las filosofías del mundo, que todas las religiones del mundo en el fondo son revelaciones. Todas ellas son revelaciones. Y que lo que hay que hacer es sumarlas todas. El hinduismo también es una revelación, el budismo también es una revelación, porque en el fondo todas ellas ayudan a que el hombre conozca la verdad que está dentro de él. Pero claro, como ustedes se pueden imaginar, con este concepto estamos vaciando completamente el concepto de revelación cristiana. Les voy a recordar un texto que es impresionante. Cuando Jesús se junta con la samaritana, y hay un momento en el que la samaritana le dice a Jesús, porque los judíos decían, ¿no? Los judíos dicen que hay que adorar a Dios en el monte Sión, y los samaritanos en Garizim. Y Jesús le responde diciendo, mira, la salvación viene de los judíos. Se lo dice explícitamente. Vamos, sin tonterías de ningún tipo, diciendo, ¿dónde hay que adorar? Dice, mira, la salvación viene de los judíos, pero llegará un día que ni aquí, ni en Garizim, ni en Jerusalén se adorará a Dios, sino que el verdadero adorador adorará a Dios en espíritu y verdad. Pero fijaros bien cómo Jesucristo afirma con contundencia que los judíos, Israel, fue el pueblo elegido por Dios para llevar adelante su revelación. Con lo cual, esa teoría de que todas las religiones o todas las filosofías son igualmente camino de revelación, obviamente no es aceptable. El Concilio Vaticano II afirma de una manera muy clara que en las demás religiones hay también semillas de verdad que son también confluyentes, pero una cosa es que existan semillas del verbo, dice el concilio, y otra cosa es que sean la fuente de la revelación, como lo es Jesucristo, ¿no? Recientemente, en el mes de julio, el mes pasado se ha publicado un artículo de un conocido teólogo con el título El Cristo cósmico y muchos Cristos en la historia, ¿no? Y que viene a decir que la revelación sería el desarrollo inmanente de la religiosidad de los pueblos, de forma que todas las religiones son reveladas según el grado alcanzado en su historia, y termina el artículo diciendo, ¿no? Pedí la bendición a Krishna y Cristo me bendijo. Oré a Cristo y Buda me atendió. Llamé a Buda y Krishna me respondió. A ver, como os podéis imaginar, esto es un sincretismo religioso que en el fondo no cree en la revelación.
Entonces, claro, es importante entender que esto no es aceptable. Este artículo forma parte de esta crisis y está recién escrito, Está recién escrito y es del julio del mes pasado y obviamente aquel documento de la Conferencia Episcopal en España, española, Teología y Secularización en España, hacía referencia, y el Santo Padre, Benedicto XVI, pidió que fuese traducido a 7 idiomas. Dijo, esto no es un problema solo de España, aunque igual en España quizás, por desgracia, hemos llevado más adelante la crisis. Él pidió su traducción a otros idiomas porque obviamente esto es una crisis generalizada.